Muy bien, hermanos, ahí hoy día estamos domingo 30 de junio. Domingo 30 de junio, hermanos. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Por favor, confirmen dando una leída, una lectura, hermanos. El misionero fracasado, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, respecto a qué significa misionero y en este caso un misionero fracasado, hermanos? ¿A qué nos estamos refiriendo en esta mañana? Misionero fracasado, hermanos. Hermano Justo, ¿Algú- Sí, hermana, por favor, alguna pregunta, algún misionero es el comentario. que trabaja en la misión, y en este caso, ¿cierto? La misión de ir a predicar el Evangelio. Y bueno, fracasado es porque no alcanza a llegar a la meta o seguramente porque cae en el camino, porque se da por vencido. eh, y bueno, eso. Muy bien, hermana. Gracias, hermana Mónica. ¿Algún comentario más, hermanos? ¿Alguna pregunta? Tal vez algún testimonio, algún ejemplo en la Biblia o en tu vida misma de ti, hermano, hermana. Dice el misionero fracasado, ¿no? Tal vez pensar en, a ver, en la Biblia veo ahí a Jonás. No sé si él fue un misionero fracasado, ¿no? Aunque en su prédica, aunque él no quiso ir, prefirió morir antes que ir a predicar, se suicidó, ¿no? En realidad se lanzó o lo lanzaron al mar, ¿no? Porque no quería ir a predicar, pues prefería morir. Pero cuando estaban muriendo, pues hermanos, ahí dentro del mar, parece que se arrepintió, pues aquí Jonás oró y un pez que Dios preparó, se lo tragó y pues ahí, este, seguro que pidió perdón, pues a Dios. Y arrepentirse quiere decir, pues no, ahora obedecer a Dios, ¿no? Y no ser desobediente. Y así que fue a predicar, ¿no? Y hermanos, pues sabemos que el 100% de las personas, unos 120,000 personas, creo que escucharon su mensaje, que era bien cortito. Simplemente él decía, de aquí a 40 días ustedes van a ser destruidos, porque son pues pecadores, ¿no? Ya, todo el pueblo va a ser destruido. Y así era su prédica, así simplemente. Y toda la gente se arrepintió, hizo ayuno, ayunaron y pues, hermanos, hubo pues éxito, ¿no? Hubo éxito, ¿no? Los 120,000 se arrepintieron. Los animalitos también ayunaron, ¿no? Y todos se convirtieron, ¿no? Se convirtieron a Dios, se arrepintieron. Entonces ahí un misionero, ¿no? Que no sé si decir que por la voluntad de él era fracasado, pero por la ayuda de Dios, pues triunfó, ¿no? No sé, algún ejemplo que puedan poner ustedes de vuestra propia vida, de repente, hermanos, hermanos. Bueno, entonces vamos a ver acerca de qué misionero fracasado vamos a hablar ahora, hermanos. Vamos a ver aquí en la Biblia, en la lección de escuela sabática. La lección, hermanos, nos dice que leamos Hechos 12:12. Hechos capítulo 12, versículo 12. La pregunta que hay que contestar dice, ¿cómo se lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Vamos a hablar entonces de este personaje llamado Marcos. Marcos. Probablemente, hermanos, disculpe, probablemente, hermanos, este Marcos era el
probable escritor, ¿no? De este evangelio, ¿no? Que lleva su nombre, Marcos. Este personaje seguramente, pues, él fue el probable misionero fracasado. Bueno, el título dice así, de la lección. Pero en el fondo, hermanos, vamos a ver que Marcos también como Jonás, pues, llega a tener éxito, ¿no? Bueno, Hechos 12:12, hermanos, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Bueno, aquí la palabra de Dios dice, hermanos, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, hermanos. Bueno, aquí el texto, hermanos, como que no se entiende mucho, pero habría que leer en su contexto, pues, hermanos. O sea, estamos viendo el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, leyendo el versículo 12. Si agarramos este texto, podemos imaginarnos muchas cosas. Cada uno podría imaginarse, hermanos, que dice ahí, y habiendo considerado esto, ¿qué cosa ha considerado? ¿Quién ha considerado esto? No tenemos ni idea de repente, ¿no? Al ver esto. Llegó a casa de María. ¿Quién llegó a casa de María, la madre de Juan? Dice. Bueno, aquí sí hay un dato que Juan, su mamá de Juan, era pues María. Y dice ahí, eh, Juan tenía, dice, por sobrenombre Marcos. O sea, su apodo de Juan era Marcos. De este personaje de quien estamos hablando. O sea, Marcos era el apodo, el sobrenombre. Su verdadero nombre era Juan y su mamá era María. Y en la casa justamente ahí de María, dice, muchos estaban reunidos orando. Muchos, no sé cuántas personas serían, ¿no? Y estaban reunidos orando. Tendría una casa grande, una sala grande tal vez. Ahí estaban orando. Bueno, nos podemos imaginar de qué trae, más o menos, ¿no? Tener una idea de lo que está tratando, ¿no? De qué estarían pidiendo, orando. Nos podemos imaginar muchas cosas. Pero cuando leemos, hermanos, en su contexto, voy a abrir aquí la Biblia, hermanos. En la Biblia, Hechos capítulo 12, aquí está, hermanos, no sé si logran ver ahí en la pantalla, ahí nos habla de qué se estaba tratando, hermanos. Vamos a ver, Hechos 12:1 empieza ahí, dice, ¿no? Y en el mismo tiempo, hermanos, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Hermanos, Herodes, el reino romano en ese tiempo, pues atrapó pues a los hermanos, algunos hermanos. ¿Para qué? Para maltratarlos, ¿no? Y aquí dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Bueno, nosotros sabemos que este Jacobo, también llamado Santiago, era pues hermano de Juan. O sea que lo ha matado pues Herodes. Y con espada. Creo que por la historia se dice que le ha cortado la cabeza. Aquí en Jacobo, hermanos, miren lo que era terrible este rey Herodes. Y viendo que había agradado a los judíos, y los judíos, hermanos, felices, contentos, alegres. Los judíos, miren, ese hecho de que lo han matado, le han cortado la cabeza al discípulo Santiago o Jacobo, no, hermano de Juan. Felices los judíos. Procedió, dice pues Herodes, para prender también a Pedro. Entonces lo atrapa también al discípulo Pedro, Herodes, ¿no? Qué terrible este rey Herodes. O sea que también quería cortar seguramente la cabeza de Pedro, pues, ¿no? Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bueno, era un festejo ahí del pueblo de Israel.
de los días de los panes sin levadura, hermanos. Y habiéndole prendido, dice, le puso pues en la cárcel a Pedro, ¿no? Entregándole a 4 cuadrillas de soldados para que le guardasen. Miren, hermanos, 4 cuadrillas de soldados para que le guardasen. Imagínate, te agarran a ti preso, te meten en la cárcel, ahí estás amarrado, o sea, tus manos amarrados, ahí en las cadenas, tus pies también, ¿no? Y estás amarrado también a una cuadrilla, la primera cuadrilla será pues esa, ¿no? ¿Cuánto sería esa cuadrilla, no? Siquiera 4 personas, no sé. Entonces, después hay otra cuadrilla más afuerita, otra cuadrilla, 4 cuadrillas, hermanos. O sea, bien protegido para que no pueda escapar Pedro. ¿Ah? O sea, al propósito de Herodes, dice, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Miren, hermanos, después de esta fiesta de los panes sin levaduras, la Pascua, entonces Herodes quería sacarlo pues a Pedro, seguramente quería matarlo a Pedro, así como mató a Jacob. Así que, hermanos, Pedro era guardado pues en la cárcel, pero la iglesia, aquí está la respuesta, hermanos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, hermanos, por Pedro? Ya que lo había matado ya a Jacobo, a Santiago. Entonces oraban por Pedro, pues hermanos, para que Pedro no fuera muerto, pues por Herodes. Hacía sin cesar, o sea, sin descanso, están orando, están clamando a Dios por Pedro, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Y ahí dice en el verso 6, y cuando Herodes había de sacarle, ya pues qué terrible este Herodes, había de sacarle ya a Pedro, aquella misma noche, esa noche, hermanos, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. 2 soldados estaban a su lado, hermano. Sujetos con 2 cadenas, o sea que 2 soldados, uno a un lado, otro al otro lado, pues, ¿no? Y los guardas delante de la puerta guardaban la cárcel, ¿no? Hermanos, miren. Y aquí, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Aquí vamos a ver un milagro, hermanos. El ángel del Señor vino y una luz resplandeció en la cárcel, hermanos. Y golpeando a Pedro en el costado, o sea, el ángel le golpea pues en su costado, en su hombro será, ¿no? Le golpea y Pedro despertó, pues, ¿no? Así le despertó, le dice, levántate, Pedro, levántate pronto. Y las cadenas, hermanos, se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, hermanos, cíñete, ¿no? Amarra tu pantalón, bueno, sus vestidos, no sé cómo antes se vestían. Cíñete, átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, ¿no? Envuélvete en tu manto y sígueme. Bueno, obedeció. Y saliendo, hermanos, le seguía y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. O sea, Pedro dice, estaré viendo pues, visión, ¿no? Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas. Y salieron y pasaron una calle. Y enseguida el ángel se apartó de él, hermanos. Ahí se ve Pedro solito, ya no estaba el ángel. Seguramente el viento, el frío, se da cuenta que no es visión, es una realidad, hermanos. El ángel le había libertado a Pedro. Entonces Pedro, hermanos, volviéndose en sí, dijo, pues, ahora entiendo en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Qué terribles estos judíos, ¿no? Esperarían pues que a Pedro también le corten la cabeza, que Herodes le corte la cabeza. Y habiendo considerado esto,
hermanos, aquí es lo que hemos leído el texto. Aquí recién se entiende, pues, hermanos. Aquí recién entendemos esto, hermanos. ¿Qué está diciendo aquí lo que habíamos leído, hermanos? Miren, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea que aquí se ve de que Pedro es que él no consideró pues llegar seguramente a la casa de María, pues no, que era la mamá de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y qué pasa, hermanos? Ahí estaban por los hermanos orando, ¿no? Como hemos leído más antes, sin cesar estaban orando. Y tocando Pedro, pues a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, ¿no? Entonces esta hermanita Rode, pues va, toca, entonces seguro dice, ¿quién es? Y Pedro le habrá dicho, pues yo soy, no, yo soy Pedro. La cual dice, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, de alegría, hermanos, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, hermanos. Y ellos le dijeron, o sea, los hermanos que oraron le dijeron, estás loca, Rode, ¿no? Pero ella afirmaba que así era, es verdad, es la voz de Pedro, es Pedro. Entonces ellos decían, ¿no? Es su ángel. Entonces, más Pedro, hermanos, en la calle, pues tocando la puerta, persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron, hermanos, a Pedro y se quedaron maravillados, maravillados. Pero él, haciéndoles con la mano seña de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, pues, ¿no? Haced saber a esto a Jacobo y a los hermanos, habría otro Jacobo, ¿no? En la iglesia, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Así que Pedro se tuvo que ir a otro lugar pues, porque lo buscarían para matar, ¿no, hermanos? Y luego que fue de día, hermanos, ¿qué pasó? Ya era de día. Hubo no poco alboroto, hermanos, entre los soldados sobre qué había sucedido, qué había sido de Pedro, pues. Los soldados no se explicaban cómo se ha escapado Pedro. Estaban pues alborotados, hermanos, ¿no? Y cuando Herodes le buscó y no le halló, hermanos, a Pedro, ¿qué hizo? Pues, ¿no? Habiendo interrogado a los guardas, ordenó que estos fueran llevados a la muerte. Entonces los mató, pues, a todos los soldados, ¿no? A los que estaban cuidando a Pedro. Y él descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí, dice, ¿no? Bueno, hermanos, continúa la historia ahí. Herodes estaba enojado, dice, contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y habiendo persuadido a Blasto, que era camarero del rey, pedían paz porque el territorio de ellos era abastecido por el del rey, dice, ¿no? Hermanos, aquí es importante leer esta parte, dice, y un día señalado, hermanos, Herodes vestido de ropa real, o sea, el rey Herodes, ¿no? Vestido de su ropa real, se sentó pues en su trono y les arengó. Les arengó. O sea, ¿qué cosa arengar, hermanos? Pues les animó a toda la gente ahí, ¿no? Es como que él hiciera una prédica, ¿no? Herodes arengó, dice, ¿no? A toda la gente que estaba ahí. Y el pueblo, hermanos, aclamaba, pues, ¿no? Diciendo, el pueblo decía, voz de Dios, decía, ¿no? Voz de Dios, o sea, lo que arengaba, lo que hablaba, pues, Herodes, la gente decía, este es Dios, ¿no? Esta es la voz de Dios y no de hombre. Así era, así creían, pues, ¿no? Que los reyes romanos y así todos reyes de la antigüedad creían que eran, pues, Dios. Y ahí le dicen, pues, voz de Dios, no de hombre. ¿Y qué pasa en ese instante, hermanos? Y al instante el ángel del Señor le hirió. El ángel del Señor le hirió.
por cuanto no dio gloria a Dios. Ese es el asunto también, hermanos, ¿no? El problema, ¿no? De todo ser humano y sobre todo de nosotros, hermanos, que estamos en esta sala y de todo predicador también, hermanos. ¿Qué pasa aquí, hermanos? ¿Recuerdan ustedes que Moisés, hermanos, no entró a la Canaán terrenal? ¿Por qué no entró a la Canaán terrenal? Justamente por este problema. Moisés, en sus palabras, no, él no dio gloria a Dios, pues, sino él se mostró como si fuera Dios. Ese es el problema. Es un problema grave, hermanos, eso, ¿no? Él dijo, quieren que yo les dé agua. ¿Quién es este Moisés para que dé agua de la roca? ¿Qué cosa? Es un hombre pecador como nosotros. ¿Qué cosa va a poder sacar agua él de la roca? ¿Quién es él? Es Dios el que daba agua, no de la roca. Entonces, él se puso en lugar de Dios. Ese pecado, hermanos, pues impidió de que entrara en Canaán terrenal. Y golpeó pues la roca, ¿no? Así, y salió agua, pero él se mostró al pueblo como si fuera el que estaba dando el agua. Pues, ¿quién es él, no? Moisés, el que da el agua es Dios. Y a veces nosotros también podemos ponernos en lugar de Dios. Ese sería el más terrible pecado que hagamos, hermanos. Este Herodes, este rey, no, claro que conocía también, pues seguramente la Biblia de ese tiempo, ¿no? Y al instante, hermanos, que él no habló y todos le alababan como a Dios, en el instante el ángel de Dios le hirió por cuanto no dio gloria a Dios, no dio gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos. Y ahí, en donde estaba, según predicando, hablando, murió. Y los gusanos se lo comieron al instante, hermanos, se lo comió los gusanos. Y así, hermanos, más la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y ahí continúa, hermanos, y Bernabé y Saulo habían cumplido su ministerio, regresaron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces aquí ya se va viendo, hermanos, que la pareja misionera que hizo, ¿no? Aquí vamos a ver esto, que es Dios el que dirige también la obra, no es, tal vez podemos pensar, los pastores están dirigiendo o el hermano tal está dirigiendo, no, en realidad el que dirige la obra misionera es el Espíritu Santo, porque esta pareja misionera, Bernabé y Saulo, fue formado la pareja misionera, el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Dios dice, no, escójame aquí a Bernabé y a Saulo para que hagan mi trabajo, ¿no? Para que vayan a predicar. El que dirige la obra no somos nosotros, no es el pastor, no es la misión, no es es el Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu Santo. Y Bernabé y Saulo, habiendo cumplido su ministerio, hermanos, regresaron pues de Jerusalén, llevando consigo a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En otras palabras, Marcos, hermanos, era pues un ayudante nada más. O de repente lo llevaban para que aprenda, pues Marcos sería un joven, entonces con experiencia ya Bernabé y Saulo, ¿no? Y bueno, ahí termina este capítulo, ¿no? Voy a regresar, hermanos, a nuestra lección aquí, ¿no? Ahora sí hemos entendido este texto bíblico, Hechos 12:12, ¿no? El comentario de la lección dice, hermanos, parece verosímil que Juan Marcos, el más probable. Hermano, Preguntas, hermanos, sí, preguntas, buenos hermanos. días, hermano. Antes que empieces con el Ajá. comentario, ¿quién nos hace reflexionar esto? Porque todos hemos tenido la edad que tiene el evangelista que empezó pero fracasó o algo así, ¿no? El título de la lección.
Entonces, hermanos, a cada uno de nosotros nos hace reflexionar cuando empezamos, ¿no? Cuando empezamos a conocer la palabra de Dios. Yo no sé hace cuánto tiempo. Para mí hace medio ciclo. Entonces, y para ustedes, no sé, para algunos, no sé, ayer de repente. Pero esto es una historia que involucra a personas, a jóvenes, a los matusalenes que somos nosotros. Nos hace recordar cuando cuando estábamos iniciando, ¿no? Entonces, bonito esta mañana, hermanos. Bueno, domingo parece que se han quedado dormidos los hermanos. Habrá que orar, hermano Justo. Muy bien, sí, hermanos, compartan siempre el link. Yo también ahí apenas he compartido con algunos, no con todos. Se han dormido nuestros hermanos. Y bueno, vamos a continuar, hermanos, ¿ya? Sí, pues esta historia, hermanos, aquí de Juan Marcos es interesante y vale la pena, ¿no? Aprender, ¿no? De lo que pasa con este Marcos, ¿no, hermanos? ¿No? El comentario dice, hermanos, parece verosímil que Juan Marcos, el más probable, aquí esta palabrita, ¿no? Aquí hay que cambiar. Escritor debe decir, ¿no? Aquí, el escritor, ¿no? Escritor, no es autor, ¿no? La Biblia tiene por autor a Dios, pues. Entonces, Marcos, el más probable escritor del Evangelio de Marcos, ¿no? Era un joven, pues, cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos 12, que lo hemos leído. Tal vez, hermanos, a mediados de la década del año 40 del primer siglo, ¿no? Se lo presenta, pues, en el versículo 12, como hemos leído, ¿no? Como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente, ella era adinerada. Mira, aquí se supone, ¿no? Que era una mujer adinerada y simpatizante de la iglesia, hermano. Y fue anfitriona de la famosa reunión de oración. Ahí está, la famosa reunión de oración. Hermanos, que esto es una lección para nosotros, ¿no? ¿Cuántas dificultades se nos presentan? ¿Acaso no oramos al principio también, hermanos, de nuestras reuniones? Estamos orando, orando, ¿no es cierto? Ojalá oráramos, hermanos, por nuestros misioneros, por nuestro pastor, por la obra misionera, ¿no? En este caso están orando, ¿no? Porque todos predicaban, hermanos. Aquí no había un hermano, hermana, que no predicara, hermanos. Como vemos acá, la oración era por Pedro, que estaba en la casa, y le iban a cortar la cabeza a Pedro, hermanos. Entonces, ahí en la casa de tal María, la madre de Marcos, no, ahí pues no, se celebró esta famosa oración, ¿no? Que está en Hechos 12, ¿no? Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión, hermanos, que hemos leído, y de los hechos que le siguieron, como la subsiguiente muerte de Herodes, murió, ¿no? Comido por gusanos, están repletos de contrastes, pues asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey, pues hermanos. Es así, hermanos. A veces puede dar risa también esto, ¿no, hermanos? Que Dios es todopoderoso, pues hermanos. Entonces, el rey, ¿qué haría? Pues impotente. Claro, ¿quién no va a ser impotente frente a la presencia de Dios, pues hermanos? Hermano, justo. ¿Quién puede atajar a un siervo? Si Dios no quiere que lo encarcele, no lo encarcela, pues por nada. Y si tiene que librar, lo libra, pues. ¿Quién va a poder impedir? Sí, hermano. Herodes dice que murió con 32 años. Ayer he leído, hermano, Espíritu, Profecía. Gracias. Ajá. Muy bien, hermanos. Ya pues. Hay algo también, creo que yo estaba leyendo el capítulo 13 de este Hechos, de que dentro del grupo, hermanos, que estaba en la iglesia de Antioquía, en la iglesia cristiana, un amigo o compañero de este Herodes, tetrarca creo que es, este Herodes, hermanos,
o sea, ha sido criado, parece, con tenía pues otra persona, un amigo. Se ha convertido a ser cristiano, hermanos. Pero el Herodes ¿no? Que estamos aquí viendo que ha muerto conmigo con gusanos, pues, ¿no? Se ha perdido, pues. Pero su amigo se ha convertido y era parte justamente de ahí, estaba pues con los hermanos, ¿no? Ahí con, con Pablo, con Bernabé, con Marcos y con muchos otros. Bueno, miren cómo es la situación, hermanos. Ahora, por otra parte también, hermanos, acá vemos que, ya, bueno, vamos a pensar que la mamá de Juan era millonaria, digamos. Juan, o sea que era de una cuna, de una cama especial, digamos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo diríamos? A ver, Juan Marcos tenía plata, digamos. Y probablemente la mamá, Juan, así, proveían, pues, ¿no? Ayuda económica, ¿no? Para la iglesia. Como hay hermanos, hermanas, ¿no? Que dan, ¿no? Ayuda económica, ¿no? Entonces son prósperos económicamente y apoyan, ¿no? Materialmente. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que Juan Marcos fue llamado, ¿no? A la obra, no solamente que si es que él apoyaba materialmente, entonces también estaba comprometido con la obra. Alguien, escuché, ¿no? Una reflexión que alguien decía, puede haber algunos hermanos que puedan decir, bueno, yo pongo mi plata aquí, así que ya, contrate misioneros, lo que sea, y ya, pero yo me dedico a mi trabajo nada más. Está bien, pero hermanos, la obra misionera es importante, hermanos. La obra misionera, hermanos, de eso, no de ese apoyo económico, hermanos, es, mm, te prepara para el encuentro con el Señor Jesucristo, ¿no? Eso es importante. Así como las 10 vírgenes, 5 estaban comprometidas plenamente, ¿no? Ah, hermano, ante Ajá. esta reflexión que usted ha hecho ahorita, de que alguien que tiene plata, ¿no? Ya, yo no tengo tiempo para predicar, así es que pongo acá, en la mesa. Entonces, pues, hermano, si eso hubiera dicho nuestro Señor Jesucristo, ya, porque Él es el dueño de toda la riqueza, de todo, ya, alguien que vaya a morir, no, yo no tengo tiempo, ¿no? Entonces, el ejemplo de nuestro Señor Jesús fue, hermanos, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias, hermano, por la reflexión que el Señor Jesús es nuestro ejemplo, hermanos, y Él no solamente puso no las cosas, sino que dio su propia vida por nosotros. Entonces, hermanos, Juan Marcos, en realidad, aquí que en lo que estamos leyendo, hermanos, no juega ningún papel en la historia, pero, hermanos, la presentación que se hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. Bueno, es como que también, hermanos, nosotros podemos tener esa experiencia, ¿no? De, de jalar a algún hermano o incluirlo a algún hermano en la obra misionera. Yo estoy recordando, por ejemplo, ahí en el grupo donde estuve, en otro grupo, hace mucho tiempo, entonces veía dos jóvenes bien inquietos, ¿no? O sea que no estaban comprometidos pues con las cosas de Dios, así, no entraban tal vez así formalmente a escuchar la lección de escuela sabática, de repente estaban ahí, no afuera, y así, ¿no? Bien inquietos esos jóvenes, ¿no? Y, y entonces, se nos ocurrió, pues no, se me ocurrió, entonces le digo a los dos hermanos, ¿no? No, entonces le digo, hermanitos, tienen una misión, una tarea tienen. Así, sí, hermano, ¿qué cosa vamos a hacer? Se van a ir a Cajacollo ahí a visitar, le digo, ¿no? No. Van a ir a visitar allí, vayan a visitar ahí ese lugar. Se bajan en tal lugar, ¿no? Ahí en Pinche, de ahí caminan, preguntando, van a llegar ahí. Y ya, hermano, entonces ya se fueron, pues, hermanos, esos dos jóvenes así.
que no tenían tal vez ni lección, ni nada, pues no así. Se fueron, hermanos, felices ellos, inquietos los jóvenes. Y al llegar allá, hermanos, ¿qué pasó, hermanos? Al verlos a estos jóvenes, los hermanos de esa comunidad, a uno de ellos le pidió, por favor, hermanito, usted háganos la lección de escuela sabática. Y al otro hermano le dijeron, tu hermanito, predícanos el sermón. Así que tuvieron que enfrentar, hermanos, esa situación. Y al regresar, hermanos, de esa misión ahí a la iglesia, los hermanos con cuánto gozo y alegría decían, hermanos, enséñenos cómo se predica, cómo se hace esto. Y lección, ¿quién tiene lección? ¿Cómo es? Y así pues esos dos hermanos se consagraron. Y al poco tiempo ya uno de los jóvenes ya tenía incluso su pareja y pues era anciano de una anciano de la iglesia, de la mayor iglesia ahí de la ciudad del Cusco, ¿no? Y el otro hermanito también se consagró, ¿no? Bueno, aunque él ya descansa hoy en día, pero se consagró a Dios. Bueno, la actividad misionera, hermanos, nos prepara para el encuentro con el Hermano, Señor. justo, Así es. Sí, hermano. a veces eso pasa en la iglesia, yo he visto, hermano, a veces necesita orden, que alguien nos ordene, pero a algunos no les gusta orden. ¿Por quién eres tú para que me mandes? Dice hermano. Así que hay una realidad de personas en la iglesia, pero hay que conocerlo poco a poco, hermano. Eso pasa, hermano. A veces por falta de que alguien nos ordene para ir a algún sitio, para hacer algo, ese hermano falta, hermano. O sea que es necesario que nosotros podemos ordenar, decirle, sugerirle al hermano para que pueda hacerlo. Eso necesita, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues la iglesia debe estar unida, hermanos. Unida es el primer paso, hermanos. Si la iglesia no está unida, ahí no está el Espíritu Santo. Iglesia que no está unida, no puede hacer nada Dios con esa iglesia. Puede ser un club, puede ser lo que sea, no tiene que tener nombre de iglesia. No, no hay que cambiar de nombre. La iglesia en primer lugar tiene que ser unida, porque cuando hay unidad viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dirige. No, eso es importantísimo, hermano. Para eso ahí está la Santa Cena, para eso está la vigilia, para eso está el ayuno, la oración, para unificarse, para arreglar, ¿no? Diferencias que hay, para corregir el desorden que hay dentro de la iglesia, hermanos. Para eso está, pues, ¿no? El ayuno, la vigilia, la oración, todo eso. Bueno, vamos a continuar, hermanos. ¿Qué dice aquí la Hermanito, ley? Sí, buenos hermanito, días. hermano. Buenos Buen día, días, hermano. hermanito. Buen día, hermano. Además, bueno, hablando de los dos jóvenes, esos dos jóvenes debían de haber estado preparados, ¿no? Para que así no se sienta ese fracaso, tal vez, ¿no? Ellos no estaban preparados para dar el estudio de la escuela sabática, para predicar. Uno tiene que estar pues preparado para no sentirse chasqueado, para no sentirse fracasado como antes, como también se refiere, ¿no? En la lección. ¿Qué es el fracaso según la Biblia? Dice, ¿no? El fracaso según la Biblia dice, se puede definir como falta de éxito o el fracaso. El pecado es un fracaso moral contra Dios y su santidad. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos visto a lo largo en la Biblia muchos que fracasaron, ¿no? O tuvieron pruebas, ¿no? Por ejemplo, David tuvo una aventura y luego hizo asesinar, ¿no? A alguien para encubrirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, también vemos a Elías que estaba profundamente deprimido y no quería vivir. También a Jonás que huyó de Dios. Por ejemplo, los discípulos se durmieron cuando debían de haber estado orando. Y Simón Pedro también negó abiertamente al Señor, ¿no? Así vemos también. Entonces, ¿quiénes pasaron son pruebas también?
y tribulaciones en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, José, Moisés, Ruth, David, Jeremías, Juan, Pedro y la mujer que sangraba se encontraron entre los que enfrentaron desafíos importantes en la Biblia. Cada una de estas personas experimentando sufrimientos de diversas formas. A veces cuando una, por ejemplo, no está constante con la palabra de Dios, no está leyendo la lección, ¿qué cosa va a impartir? ¿Sabes? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a predicar a las personas? ¿Sabes? Por eso tenemos que estar preparados, hermanito. Amén, hermanito. Amén. Amén. Amén, amén, hermana. Hermanos, una cosa importantísima, como dice la hermana, es la preparación, ¿no? Para la venida del Señor Jesús hay que estar preparados. Y solamente la persona que se mete así en la acción, en la prédica, esa persona se está preparando. La persona que no predica, hermanos, por más que dé economía y todo eso, hermanos, pero no está preparado, pues va a venir la prueba y no va a pasar porque no está preparado, pues. Porque como esos jóvenes que les contaba, hermanos, ellos se han dado cuenta que no estaban preparados, necesitaban estudiar cada día su lección de escuela sabática, necesitaban tener temitas para predicar, y así pues llegaron a ser líderes y pues uno de ellos todavía vive, ¿no? Ahora no sé dónde estará, pero él tiene su familia, sus hijos y todo, pero anciano de iglesia, o sea, los ancianos de iglesia tienen pues el cargo, ¿no? Como de pastor de iglesia, ¿no? Y entonces, hermanos, es así. Entonces se prepara, está preparado, ¿no? Entonces, porque la prueba que viene te van a decir que tú no obedezcas este mandamiento, ¿no? O sea, el mundo te va a cuestionar. Y si no estás preparado, vas a caer, pues no tienes fuerza para decir, no, yo voy a obedecer a Dios. Así como los jóvenes hebreos con Daniel, cuando se les puso en prueba, les dije, inclínense a esta imagen, si no les vamos a matar. Pero están preparados. Dijeron, no, no nos vamos a inclinar. Tenemos nuestro Dios que nos va a librar, o si no nos libra, ya no importa, vamos a morir, pero no nos vamos a inclinar, preparados. No es de la noche a la mañana que sucede eso, por la teoría que tenemos en la cabeza, no es por eso ya estoy preparado, no. Uno tiene que entrar en la cancha, ¿no? O sea, entrar a la guerra, pues, ¿no? Contra el enemigo ahí. O sea, en este caso nosotros estamos rescatando gente del enemigo, sacándolo, ¿no? Para que esté, pues, en el pueblo de Dios. Esa es nuestra tarea. Y el enemigo nos ataca por acá, por allá, y nosotros vamos dando, con la ayuda de Dios, nos damos cuenta, ¿no? Cómo tenemos que enfrentarnos. Vamos preparados, nos estamos preparando. Bueno, continuamos con la historia, ¿no? De este Marcos, que se llamaba Juan, ¿no es cierto? Eh, dice aquí, lee Hechos 13, 1 al 5. Y también el verso 13, ¿no? Ahora el capítulo 13, ¿no? ¿Cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé? ¿Y cuál fue el resultado, hermanos, no? Dice, ¿cómo se vinculó? ¿Cómo se relacionó, no? Juan Marcos con Saulo, o sea, Pablo, ¿no? Y Bernabé. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a ver lo que dice la Biblia en el capítulo 13. Había entonces hermanos en la iglesia que estaban en Antioquía. Miren, la iglesia que estaba allá en Antioquía, dice, en la iglesia había profetas. En la iglesia, hermanos, había maestros. ¿Quiénes eran ahí los profetas, los maestros? Ahí dice Bernabé, sería su maestro, ¿no? No sé si también profeta. Simón, el que se llamaba Níger, ¿no? Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Ahí está, hermanos. Manaén era un compañero de ese Herodes, ¿no? Que murió comido por gusanos, ¿no? Manaén, él se había criado junto con Herodes. Manaén creyó en Dios, Herodes no creyó, pues en Herodes el tetrarca, ¿no? Y también en esta iglesia de Antioquía estaba, pues, ¿quién? Saulo,
o sea, Pablo, ¿no? Y aquí dice la Biblia, ministrando estos al Señor, o sea, trabajando, ¿no? Para el Señor, estas personas que hemos mencionado. Y dice, estaban ayunando, miren el ayuno, hermanos. Dijo el Espíritu Santo, esto es importante, hermanos. Quien dirige la iglesia, ahí está, hermanos. Dijo el Espíritu Santo, o sea, la iglesia que está unificada, entonces el Espíritu Santo les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea que es Dios mismo, a través del Espíritu Santo, dice, apartadme, sepárenme a esta pareja misionera, Bernabé y Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, hermanos, habiendo ayunado y orado, le impusieron pues las manos y lo despidieron. En otras palabras, oraron, pues. Es como que a una parejita mandamos y oramos, pues hermanos van a ir a predicar a tal lugar. Vamos a orar. Señor, por favor, ayúdalos, dirígelos, Señor, a estos hijos. Y entonces los dos hermanos, pues ahí, Bernabé y Saulo fueron pues a predicar. Pero ¿quién está dirigiendo, hermanos? Es el Espíritu Santo. No somos nosotros. No es el pastor. No es la misión del este, el norte, la unión. No, 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 hermanos, la división. El que dirige la obra de Dios es el Espíritu Santo, es Dios. Ellos entonces, dice, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién les ha enviado, hermanos? Es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Quién nos ha puesto con una responsabilidad en la iglesia, hermanos? Es el Espíritu, no es la junta de iglesia o el pastor o no sé quién, hermanos. No, es el Espíritu Santo, hermanos. Utiliza pues a los hermanos. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre, hermanos. Y llegados a Salamina, anunciaban, hermanos, la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Qué sinagoga, hermanos? O sea, los Bernabé y Pablo, pues, lo primero que hacían era entrar a las sinagogas de los judíos. Los judíos, ¿no? Tenían, pues, sinagogas o templo. Y ese templo que tenían, pues, ahí se metía, pues, Bernabé y Saulo y predicaban, pues, hermanos. Empezaban así la prédica. Y hermanos, pues sería bueno leer en su contexto el capítulo 13, ¿no? Que es interesantísimo también. Tenían también a Juan, dice, de ayudante. Miren, la Biblia dice, hermanos, que Juan Marcos era pues ayudante. Era simplemente ayudante. Habiendo zarpado de Pafos, ahora ya están yéndose seguramente en barco de Pafos. Pablo y sus compañeros, dice, arribaron a Pergue de Panfilia. Pero hermanos, ahí miren lo que pasa con Juan Marcos, ¿qué pasa? Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, por eso dicen que este Juan Marcos es fracasado, hermanos. Fracasó, no es fracasado, sino en esa oportunidad como que fracasó. ¿Por qué razón? Abandona pues, ¿no? Ahí a Saulo y a Saulo y a Bernabé. Se volvió a Jerusalén, se regresó. ¿Cuáles serían las razones, hermanos? ¿Cuáles serían las razones por qué él se apartó, hermanos? Pero más adelante vemos realmente que cuando esta pareja misionera, Bernabé y Pablo, dicen, hay que volver otra vez a visitar los lugares que hemos predicado. Entonces Bernabé dice, ¿no? Hay que llevarlo a Marcos, ¿no? Que nos ayude. Y Pablo dijo, no.
a Marcos no podemos llevarle, ¿no? Porque nos ha abandonado, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar? No. Y Bernabé decía, no, sí hay que darle la oportunidad, no hay que llevarle nomás, hay que llevar, va a aprender, ¿no? No, se cerró pues Pablo, no. Y también Bernabé dijo, sí, hay que llevar. Entonces, ¿qué han hecho los dos? Se han separado. Así que Saulo o Pablo pues se fue con otro hermano a predicar. Y Bernabé se fue con Marcos a predicar. O sea, se hicieron ya dos parejas misioneras. Ahora, la pregunta ahí uno se podría hacer, ¿está bien eso o está mal? Personalmente yo diría, hermanos, dentro de la iglesia está muy bien eso porque, por una parte, las cosas tienen que funcionar como debe funcionar. Probablemente Marcos estaría en medio de todo eso, ¿no? De que le querían llevar uno, o sea, Bernabé y Saulo no querían llevar. Habrá reflexionado, pues, de alguna manera Marcos. Y lo que Bernabé hizo está muy bien también, ¿no? Dar oportunidad a Marcos. Pero Marcos tenía que reflexionar sí o sí, pues, hermanos. Entonces yo veo que Bernabé tiene razón, como también Pablo tiene razón, ¿no? Los dos tienen razón. Y en la iglesia tiene que ser así también, ¿no? Que las cosas tienen que ponerse en su lugar y hay que dar también oportunidad. O sea, los dos tienen razón, ¿no? Para mí personalmente, ¿no? Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo veo que está muy bien, ¿no? El hecho de que uno actúe de una manera y el otro actúe de otra manera. Está bien, en la iglesia tiene que ser así, hermanos, tiene que ser así, tiene que ser así. Bueno, eh, bueno, pero en realidad, hermanos, no sé, la experiencia cristiana que uno pueda tener no es igual, creo, ¿no, hermanos? No sé, porque personalmente al ingresar a la iglesia, hermanos, personalmente, al conocer a Dios, entregarme, desde el primer momento, hermanos, había ese espíritu misionero, ¿no? De predicar el evangelio. Yo recuerdo, ni siquiera sabía hablar quechua, pero sin embargo ahí en el Cusco, Radio Tawantinsuyo, alquilamos la radio para hablar en quechua, hermanos. Y no solamente los evangelios, sino el Apocalipsis. Hermanos, hemos predicado el Apocalipsis en quechua. Y yo me pregunto, y como si no sabía hablar quechua, ¿cómo he predicado yo en quechua? ¿No? Entonces, es porque el Espíritu Santo dirige, pues, hermanos. Y así, hermanos, o sea, yo tenía mi media hora, ¿no? Ahí, para predicar a otros hermanos su media hora y otros hermanos así en la semana predicamos. Y yo recuerdo que hay otro, un colega después, que me dice, oye, yo te escuché, estuve en Bolivia, te he escuchado que estás predicando, que ese radio llegaba hasta Bolivia, hasta dónde, no sé, llega Radio Tontiuh. Bueno, hermanos, eh, pero otros, pues, de repente también, hermanos, han entrado a la iglesia, de repente, solamente porque, por otras razones, no precisamente por Dios, pero con las oportunidades que Dios ha estado dando uno y otro, y ahora ya se han preparado, se han dado cuenta que el objetivo no es otros intereses, sino el objetivo es el Señor, pues el Señor Jesucristo, y ahora son siervos de Dios, pues no están sirviendo a Dios, aunque con errores, uno. También, ¿no? Como dijo la hermana también, a veces nosotros también que hemos entrado así de lleno, dirigidos por el Espíritu Santo, pero también a veces cometemos errores. Y entonces también las oportunidades nos da Dios para reivindicarnos y seguir adelante. Bueno, hay de todo, hermanos, ¿no? Hay de todo, hermanos. Pero es el Espíritu Santo el que está dirigiendo la iglesia. Bueno, alguna participación de parte de ustedes, alguna pregunta, háganlo, hermanos. Ahora sí, vamos a ya concluir nuestra lección leyendo los últimos comentarios, hermanos. Hechos capítulo 13, hermanos, describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzos del año 46 después de Cristo, hermanos.
Hechos 13, hermanos, describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzos del año 46 después de Cristo. Ahí está el primer viaje, hermanos, de esta pareja misionera. Aproximadamente, dicen, este año 46, ¿no? Aproximadamente. Juan Marcos, hermanos, no es mencionado hasta el versículo 5 y su rol es simplemente el de un ayudante, hermanos, o servidor. No se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13, donde el breve reporte, hermanos, señala que volvió pues a Jerusalén. No se da ninguna razón para su partida, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué abandonó a Bernabé y a Saulo? No dice la Biblia, ¿no? Y la ausencia de cualquier descripción, hermanos, dice descripción acerca de sus sentimientos o emociones, deja librado pues a la imaginación que pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero. Así que uno se puede imaginar lo que quiera, ¿no? ¿Por qué? Dice aquí que estaba sin duda pues lleno de peligro y desafíos. No sé, uno se puede imaginar, ¿no? Recuerden que Pablo, le apedreaban, hermanos, está casi muerto, porque la gente decía, lo hemos matado, ya está Pablo. Apedreado Pablo, hermanos, estaba agonizando nada más y se levanta. ¿Y qué hace? Otra vez sigue predicando. Yo no sé si así haríamos nosotros. Nos apedrean y ya estamos muertos, pues, no semi-muertos. Levantándonos, así eres, sigues predicando. Así era Pablo, hermanos. Pablo seguía en la cárcel cantando, alegre, feliz, ¿no? Él seguía predicando en la cárcel también. No sé si Marcos habrá visto cómo era Pablo. Bernabé también un predicador tremendo. Entonces, de repente él no estaba pues acostumbrado, habituado a eso. No sabemos, estamos imaginando nada. Pero Elena de White indica, hermanos, ella también, ¿no? Inspirada, dice pues que Marcos, dice, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló pues, por un tiempo en un propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Bueno, es también un comentario, ¿no, hermanos? En resumen, hermanos, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él, para Marcos, ¿no? Y quiso irse, pues, ¿no? Quiso irse. Y dice, la última pregunta me parece que es esta. ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con qué tienen que ver con la senda cristiana? No sé, no estoy entendiendo, hermanos. A ver, alguien entiende. ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo? A ver si alguien tiene experiencia de haber retrocedido ante algo o incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana. Es una pregunta, hermanos. No sé si pudieras responder, hermanos. No sé, a ver, ¿quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo? Tal vez, hermanos, yo pienso, ¿no? Cuando yo iba a la cárcel a predicar, quería entrar pues, ya de frente, a la fuerza quería entrar yo. Pues. Después me di cuenta, ¿no? Pero ¿cómo voy a entrar a la fuerza? Si Dios no quiere que entre, ¿para qué voy a entrar? Pues me di cuenta yo de que no es un asunto de que yo con mi fuerza pueda hacer las cosas, ¿no? Y generalmente a veces, hermanos, hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas, no dirigidos por el Señor. ¿Cuántas veces hemos fracasado? Campañas así que hemos hecho, grupos por Semana Santa. Ni uno hemos bautizado, ¿no? ¿Por qué? Yo me pongo a reflexionar. Hemos hecho todo
todo lo humanamente posible, hermanos, pero ni un alma. O sea, no hemos hecho oración como debía ser, no nos hemos preparado como debe ser. Entonces, lo humano también fracasa, pues rotundamente, hermanos. Uno tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, ser dócil, paciente, manso y que Dios dirija. Yo escuché que aquí en el Cusco, hermanos, ahorita estoy allí, de que para hacer una obra misionera, creo que fue de 3 meses, creo que fue esta actividad misionera, han levantado una carpa aquí en la ciudad del Cusco, un globo así como de un circo, un globo grande, hermanos, y parece que había 2 o 3 turnos, hermanos. La gente como moscas entró. Y se han bautizado más de no sé cuántas personas. Hermanos, eh, pero me he enterado de que el pastor de esa vez en el Cusco, lo que ha hecho es orar, han orado por grupos aquí desde Sazón, desde los cerros, mirando la ciudad. Han orado bastante, por las calles han orado. O sea, han dejado que Dios dirija y ha tenido éxito, pues, esa obra misionera, ¿no? Cuando se permite que el Espíritu Santo dirija, hermanos, tiene éxito, pues. Bueno, entonces la pregunta aquí decía justamente, ¿no? ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo, incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana? ¿Qué aprendiste de esta experiencia, hermano o hermana? Participa para despedirnos. ¿Algún hermano o hermana quiere? Hermanito, Sí, hermanita, a ver su experiencia, vengo a leer cuéntanos. en Segunda de Timoteo, donde nos habla el factor principal o la decadencia de abandonar al apóstol y su ministerio, ¿no? Acá en Segunda de Timoteo, donde nos dice en el capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tengan el Señor, tenga el Señor misericordia de la casa de Onisíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, cuando me buscó solicitamente y me halló. Concédanle el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Efeso. Tú lo sabes mejor, ¿no? O sea que cuando nosotros nos apartamos de Dios también, ¿no? Nos apartamos de su palabra, no estamos constantes, ¿no? Entonces no podemos dar un paso así adelante. Tenemos miedo, ¿no? Tenemos que estar seguros de lo que vamos a hablar, seguros de lo que vamos a hacer, pero a veces no. Acá pienso que vio que estaba en la cárcel el apóstol, ¿no? Y tuvo miedo, ¿no? Uno a veces se atemoriza y decimos, no, yo también voy a sufrir las mismas consecuencias, entonces por eso retrocede. Pero no somos así firmes en nuestra fe, constantes como Daniel y sus amigos, que ellos sí se mantenieron firmes, ¿no? Y dijeron ya pase lo que pase, yo voy a morir, pero yo voy a permanecer firme en la palabra de Dios y en la promesa de nuestro Señor. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Gracias por su participación, hermana. Sí, pues en la iglesia hay de todo, hermanos, ¿no? Y pues yo diría, hermanos, que hay que unificar la iglesia para que el Espíritu Santo dirija la iglesia, ¿no? Eso, ¿no? Habría que hacer eso, hermanos. Si es que no estamos unidos, organizados, habría que Cada hacer uno de eso. nosotros, ¿no? Sí, Que el Espíritu sí, Santo esté sí, siempre con sí. cada uno de nosotros.
Sí, y, o sea, claro, cada uno tiene que arreglar cuentas con Dios y con la iglesia también, ¿no? Y así unificados, pues el Espíritu Santo dirige a su iglesia, ¿no? Muy bien, vamos a seguir estudiando mañana, pues hermanos, ¿ya? Y vamos a pedir a nuestra hermana Mónica, seguramente está con nosotros. Por favor, despídanos con la oración, hermana. Amén, hermanos, justo, pero antes recordarles e invitarles para la noche, ¿cierto? Para nuestra reunión de oración a las 8, la hora de Perú, y las 9 de la noche, la hora de Chile. Hermanos, también hacer un comentario respecto a la lección y a esta última pregunta. Suponemos que la vida cristiana siempre va hacia adelante, hacia arriba, ¿cierto? Es así como debería ser. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y nos va indicando el camino, pero a veces nos apartamos por una u otra razón. Yo creo que en alguna ocasión a algunos nos ha pasado. No podemos pensar que, cierto, somos débiles, somos pecadores. Más de alguna vez caemos y debemos reconocer que hemos caído para poder volver a levantarnos. Si no vemos que caímos, no, o sea, pensamos que estamos bien, aquí nada pasamos y seguimos cometiendo los mismos errores. Y a veces, lamentablemente, caemos en las mismas cosas que caíamos antes incluso de ser bautizados. Antes no sabíamos, pero ahora tenemos el conocimiento y a veces aún así caemos en las mismas cosas. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a andar en su camino. No estamos libres de fracasar. Dice, mire el que piensa que está firme, mire que no caiga. Por ahí a lo mejor no está bien parafraseado, ¿cierto?, el versículo, pero eh, si pensamos que estamos firmes, cuidado, que en cualquier momento podemos caer porque el enemigo quiere hacernos caer, anda como león rugiente. Entonces, solamente tomados de la mano del Señor podemos estar firmes, ¿ya? Y si caemos, si bien es cierto, podemos tomarlo como un fracaso momentáneo, pero no quedarnos en el suelo, sino que volvernos a levantar, porque tenemos un Dios todopoderoso que empezó una obra en nosotros y será fiel en completarla. Así dice su palabra. Vamos a orar, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Señor. Padre bendito, mi Señor, su Santo Espíritu ha estado en medio nuestro, hablando en nuestros corazones, Señor. Le queremos rogar, Padre amado, que podamos poner en obra y práctica todo lo que hemos aprendido. Si estamos, mi Señor, ahora mismo caídos, Señor, si su Espíritu nos habla y nos dice que hay algo malo en nuestra vida, mi Señor Santo, que podamos levantarnos nuevamente, Padre bendito, que podamos hacernos de su mano, mi Señor, y volver a caminar por la senda que usted ya preparó para nosotros, mi Señor. Dios mío, no hay otra senda mejor que la suya. Podemos pensar y engañarnos a nosotros mismos que nuestros planes son buenos, pero no es así, mi Señor. Usted quiere lo mejor para cada uno de nosotros, Padre bendito. Usted no quiere que ninguno de los que está aquí y de nuestras familias se pierda, Padre bendito y amado. Es por eso que debemos escudriñar cada día su palabra, es por eso que debemos buscarle en oración, porque estamos a expensas de que el enemigo nos haga caer en cualquier momento. Señor mío, te queremos suplicar que su Santo Espíritu nos siga acompañando hasta ahora, al retirarnos a nuestros quehaceres, mi Señor, guíe nuestros pasos, mi Señor, por sendas de justicia, líbrenos de todo mal, de toda tentación, Señor, y que todo lo que hagamos, Padre amado, sea para honra y gloria de su nombre, porque para eso fuimos creados, Señor, para honra y gloria de su nombre, mi Señor. No somos de este mundo, vivimos aquí, pero no somos de ellos, mi Señor Santo. Somos distintos, usted nos apartó, somos sacerdotes, nación santa, dice su palabra, mi Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto entenderlo a veces, mi Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que no somos iguales, mi Señor, que no debemos hacer las cosas que el mundo hace? Ayúdenos, Señor, a marcar la diferencia, que otros le vean en nosotros, mi Señor, que otros nos miren y digan, uy, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero ser igual, Señor Santo.
que podamos reflejar el carácter de Jesús, que podamos reflejar su carácter, Señor. Padre bendito, perdone todos nuestros pecados, perdone nuestra debilidad, se lo suplicamos. En el nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.